Tal entusiasmo por la investigación lo llevó también durante su desarrollo en el Instituto de Investigaciones de la Altura de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en los años 90, donde fue distinguido como el investigador joven más eficiente en 1993 y en 1994. Ya por el año 1996, junto a mi madre y colega Milagro Saavedra, deciden fundar el Instituto Pela de Biología Reproductiva, abriendo su primer laboratorio de andrología en donde brindaban servicios como espermatograma, capacitación espermática para inseminación intrauterina y congelación de semen. Es a partir de estos años que su producción científica aumenta. En el año 98 reportan los primeros embarazos por ICSI junto a los doctores Ascenso Aparicio, con la participación de Alfredo Celis, Alberto Tejada, Máximo Lazo, Soledad Sepúlveda y Gerardo Lazo. Ese mismo año reportan embarazo mediante la técnica TOMI y la vitrificación de embriones en clivaje y blastocisto. A inicios de los 2000, fundó junto a un grupo de médicos uno de los primeros centros de reproducción asistida del país, CEFRA, Centro de Fertilidad y Reproducción Asistida, que dicho sea de paso, justamente el día de hoy está de aniversario cumpliendo 23 años. Y es el día de hoy referente en el área y de donde muchos embriólogos que se desempeñan en otros centros del país se formaron con él. Fue aquí en donde además continuó su producción científica con médicos y colegas biólogos. Realizar tratamientos de reproducción asistida en altura, lo cual hasta entonces había sido un gran reto, fue posible gracias a él en el 2006, luego de la formación del primer laboratorio en altura en el Perú, en Cusco. Fue allí en donde se dedicaron no solamente a realizar tratamientos de reproducción asistida, sino también a una de las mayores pasiones de mi padre, la investigación. Fruto de ello, el 7 de agosto del 2012, nació en Cusco la primera bebé peruana, producto de la maduración in vitro de ovocitos, teniendo tasas de embarazo muy similares a aquellas en Lima, a nivel del mar. En el año 2016, junto con talentosos biólogos egresados de su facultad, llevan a cabo la técnica de congelación de tejido ovárico, más la maduración in vitro, la maduración in vitro ex vivo por primera vez en el país. Durante este mismo tiempo, además, mi papá formó parte de Biotra, Biotecnología Reproductiva para la Conservación y Mejora Genética Animal, del Laboratorio de Fisiología de la Reproducción de su facultad, a cargo de la doctora Marta Valdivia, en donde, llevado por sus ganas de apoyar a los biólogos más jóvenes, participó en diversos proyectos, como producción de embriones preimplantacionales in vitro mediante ICSI y fertilización in vitro en vicuña pacos, llevando a cabo así el uso de la técnica ICSI en alpacas por primera vez. Durante su vida profesional, mi padre tuvo la oportunidad de entrenar a muchos pupilos, quienes lo describieron siempre como protector, muy meticuloso y sobre todo como una persona muy paciente. Sabemos de primera mano, gracias a las innumerables anécdotas que él mismo nos contó, que él estimó mucho y supo ver las cualidades en cada uno de ellos, logrando así formar a los primeros embriólogos peruanos, quienes ahora se desarrollan como directores de laboratorio en diferentes centros de reproducción asistida en el país. Surgieron en nuestras conversaciones incontables veces nombres como Carlos Duarte y Luis Guzmán, sobre quienes mi papá nos expresó su admiración y el gran impacto que tuvieron sobre él durante el tiempo que trabajaron juntos. El año pasado, mi papá recibió un reconocimiento que lo dejó sumamente conmovido y emocionado hasta las lágrimas. El 5 de julio del 2022, la Sociedad Peruana de Fertilidad le otorgó un reconocimiento por su trayectoria y su contribución a la difusión y desarrollo de la medicina reproductiva en el Perú. Nuestro padre nos expresó en el momento su profunda sorpresa ante este reconocimiento. Sin embargo, tanto a su esposa como a nosotras, sus hijas, esto no nos tomó por sorpresa en realidad. Y es que él fue uno de los pioneros en el Perú en el desarrollo de técnicas de reproducción asistida, como la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, la vitrificación de embriones y la maduración de ovocitos in vitro. El 29 de noviembre del año pasado, mi papá pudo cumplir finalmente uno de sus sueños más queridos,
la fundación de la Sociedad Peruana de Embriología Clínica. En sus palabras, una institución científica que reúne a biólogos que contribuyen al desarrollo de la reproducción humana y al tratamiento de la infertilidad. Un logro que por muchos años quiso cumplir como demostración del amor y el respeto que mi padre siempre le tuvo a su profesión y sobre todo a quienes lo ejercen. Hemos resumido en pocos minutos el trabajo de vida de mi papá, a lo que dedicó incontables horas leyendo en laboratorios, tratando y fallando y tratando de nuevo para el mejoramiento constante de un área que él siempre amó. Y ahora depende de aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo y respetaron su trabajo, seguir los cimientos y las lecciones que él infundó. No solo con el conocimiento que propagó, sino con el entusiasmo por la investigación y la pasión por la biología de la reproducción y desarrollo que siempre le fue tan característico. Muchas gracias. Muchas gracias a las chicas de Carlos Emilio por sus sensibles palabras, haciéndonos recordar la trayectoria de su padre. Invitamos en este momento a nuestros expositores que van a dar, digamos, realce a esta semblanza. Invitamos primero al doctor Pedro Orihuela, quien nos va a dar una charla sobre biología del oviducto, influencia de los esteroides sexuales en el transporte ovular. Adelante. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por venir al simposio en homenaje a mi compadre Pela, amigo del alma, de tantos años. Y también agradecer a los organizadores del Congreso IPAR por darnos este espacio, ¿no? de organizar este simposio en homenaje a él. Y bueno, yo contarles un poco los trabajos que estamos haciendo en Chile, de la cual Ricardo no sabía mucho, siempre comentábamos, siempre discutíamos muchas cosas de él. Bien, entonces ya Pepe les habló sobre el título y yo les voy a explicar un poco sobre una de las cosas que era los receptores asociados, porque la idea nuestra, el trabajo que tenemos en Chile, es ver la influencia de los esteroides ováricos, estradiol y progesterona principalmente, ¿no? sobre cómo los huevitos, o sea los embriones, se mueven a lo largo del oviducto. ¿Y por qué el oviducto? Porque, bueno, el oviducto es o trompa de falopio, como se le conoce a la mujer, es el órgano que conecta al ovario con el útero, ¿no? Por lo tanto es el órgano de tránsito que tienen los embriones para el posterior proceso fisiológico que se llama la implantación. Antiguamente, hace unos 30 años, con el surgimiento, o 40 años con el surgimiento de la fecundación in vitro, se pensó que este órgano ya no era importante para el proceso reproductivo. Pero luego se determinó de que las influencias, principalmente influencias asociadas a las secreciones producidas por las células oviductales, se consideró que mejoraban los altos índices de desarrollo embrionario cuando esto se cultivaba en vitro, ¿no? Por lo tanto, había un diálogo, ¿no? entre el embrión y el oviducto. Y una de las cosas importantes también, y de las cuales este órgano es fundamental, es que ahí tiene que haber una sincronía
el momento en que pasa el embrión o el huevito al útero para que ocurra la implantación, porque la implantación es un proceso que es solamente un proceso acotado en el tiempo, porque se va a orientar a la implantación. Si pasa antes, simplemente no se implanta, y si pasa después, el embrión, o si se demora, el embrión por lo general tiende a implantarse en el oviducto y genera patologías, principalmente en la mujer, como lo que se llama el embarazo tubárico. Bien, esa es la idea entonces de estudiar el fenómeno de transporte ovular y asociado a los esteroides. La siguiente. Ahí está el oviducto, no está funcionando el puntero, pero bueno, acá lo pueden ver. Básicamente se divide en dos porciones: ámpula e istmo, cada uno dos regiones como las células epiteliales y las células musculares. Y los huevitos o embriones se mueven por un movimiento cuasiperistático que está asociado a las contracciones que tiene el músculo liso. El músculo liso, y cuyas contracciones son tipo fásicas, ¿no? Tipo rítmicas. La siguiente. Bien. Yo les voy a hablar un poco sobre el rol del coito y sobre los esteroides. ¿Por qué? Porque una de las influencias que tiene el coito, apareamiento, es el momento en los cuales regula el momento en el cual el embrión pasa hacia del oviducto hacia el útero, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en la mujer, en la ratita, nosotros lo llamamos ciclo estral, ¿no? Esto termina de 6. Y también, a diferencia de lo que ocurre en el humano, la mujer, por lo general el coito, la cópula, ocurre en un momento determinado del ciclo de la hembra, cuando la hembra está receptiva, no en cualquier momento. Y por lo general, y esto siempre está relacionado al momento de la ovulación. Por lo tanto, cada vez que hay un coito en un roedor, en la mayoría de animales, siempre va a haber un embarazo. Entonces tenemos rata que no tiene coito, se llama ciclo, rata ciclo, y rata que tuvo coito, rata pequeña. La siguiente. Bien, acá entonces tenemos entonces la cronología de cómo los huevitos o embriones van viajando por el oviducto. En la ratita se demoran entre 4 a 5 días a la viajar. En el humano va, creo que sí, entre 6 a 7 días. Y durante ese transporte, evidentemente el embrión va cambiando, va desarrollándose, va dividiéndose hasta formar el blastocisto. La siguiente. Es un video, si lo puedes ver. ¿Lo puedes mirar? Este es el oviducto de la ratita. ¿Lo puedes ver? Ahí. Como pueden ver aquí, esas dos pelotitas azules son microesferas que tienen de azul, a las cuales nosotros le implantamos dentro de en la entrada del oviducto, una rata viva por supuesto, y vemos cómo se van moviendo esas pelotitas. ¿Verdad? Como pueden ver, hace esto, ¿no? Va y se va moviendo. Esas pelotitas miden 100 micras, que es el tamaño de la implantacional. Y esa es una manera de cómo vamos midiendo las cosas. Estas son tratadas con una hormona que es el estrógeno, que hace que se acelere, que hace que aumente la frecuencia de la pelota. Bueno, esa es una. Y esto se ha tomado con la videografía, etc. En Chile, yo me acuerdo que a Carmen le mostramos estos videos de Carmen, cuando fue a Chile con el 90. 93, creo que fue. A Chile, sí, ¿te acuerdas? Nosotros estamos todavía. Ya. La siguiente. Pero también, para poder hacer eso, estudiar el transporte ovular, ¿qué cosa hicimos? La primera vez que nos juntamos con Ricardo, que fuimos al laboratorio, había que aprender a perfundir. Obvio. Ya que no era una cosa nada fácil. ¿Verdad? Era, en este caso, en ratones, sacar el tracto uterino de los ratones, el tracto genital de los ratones, separar el oviducto, poner una agujita ahí, en la entrada del óseo, luego en estas máquinas biológicas, se supone que los seres fisiológicos salían los embriones, las cuales uno logra contar en una estereoscopia. ¿Va? Así es. Bueno, esto me enseñó Ricardo, por supuesto. No sé cuántos ratones hubo que certificar, pero
había que aprender. Si uno quería quedarse en el laboratorio de reproducción y biología del desarrollo en 215, tenía que aprender a perfundir, ¿no? El Ishiyama era el que me vigilaba. Todos, Ishiyama, Ricardo, yo llegué a ser hábil del Valle también, ¿no? Digamos a este. Bueno, la siguiente. Entonces, esa es la manera como nosotros estudiamos el transporte ocular, contando huevos. Así también se le conoce al laboratorio de Horacio Roxato, ¿verdad? Porque, bueno, en esa época había, cuando nosotros estábamos en los fines de los 90, o sea, fines de los 80, justo salió todo el programa que estaba Marta y Javier, el programa de reproducción, ¿no? De la Rockefeller, ¿okay? Y donde había 3 lugares donde escoger, allá en reproducción: el de Luis Izquierdo, el de Claudio Barros y el de Horacio Roxato, ¿no? Y cada quien fue con cada quien. Bien, entonces yo fui a los laboratorios de Horacio Roxato y una de las líneas de investigación del trabajo que tuve con él fue estudiar el rol del coito, creo que el apareamiento, porque antes solamente se consideraba que el apareamiento lo único que hacía era proveer los espermatozoides para la fecundación, pero ahora sabemos que es capaz de regular la fisiología en la hembra, ¿ya? Bien. Y las fuentes asociadas al coito son primero la estimulación del área cérvico-vaginal, ¿no? El contacto de los espermatozoides con el epitelio general y los componentes bioactivos del líquido celular. Todo ello influye en la fisiología del oviducto y también en la fisiología de la hembra. ¿Bien? Bueno, ahí hay una foto tomada de mi archivo personal. Claro, porque los roedores copulan en la noche, ¿verdad? Así que había que estar ahí. Los pelas también, nos quedamos abajo toda la noche mirando. ¿Ya? Bueno, estos son algunos trabajos sobre el rol no fecundante del coito que llevaron a que nosotros siguiéramos esa línea de investigación. ¿Ya? ¿Sigue? Siguiente. Bien. Entonces, bien, acá el transporte ovular en la rata en ciclo y en la rata preñada. Como pueden ver, una de las diferencias ya asociadas es que en la rata en ciclo, el transporte ovular, el transporte a través del oviducto dura aproximadamente 4 días. Mientras que cuando la rata se aparea, dura un día más, ¿no? Entonces ahí ya hay una diferencia. Y eso ya se demostraba harto que es independiente de la calidad del ente que se transporta, ¿no? Porque no hay diferencias entre los ovocitos, porque la rata en ciclo de la pareja se transportan los ovocitos, mientras que la rata preñada se transportan en embriones. A menos en la rata la condición del transportado no influye. Bien, siguiente. Y una de las cosas por las cuales el laboratorio de Horacio Roxato era que cuando uno inyectaba estradiol y el día 1 del ciclo preñez, este tiempo se acortaba. Se acortaba a solo 24 horas. Era lo que se conoce aceleración del transporte ovular inducido por estradiol. ¿Ya? Y bueno, entonces, ¿cuál era? Esto significaba para nosotros un buen modelo para estudiar los mecanismos y las interacciones entre las células, ¿no? Oviductales, las hormonas y el transporte ovular. ¿Okay? Siguiente. No les voy a dar la gana de contarles todos los experimentos, pero nosotros en 2013 publicamos en el Journal of Endocrinology un modelito que nos explicaba todo esto de los trabajos que hicimos, porque yo me fui a Santiago en el 93, aproximadamente, sí, el 93, ¿no? Pero esto ya en el 2013 ya estaba en los H, ya salió los laboratorios, pero yo continué con la misma línea. Entonces sabemos que, por ejemplo, las diferencias en la rata en ciclo, cuando le damos estradiol, se activa o se inhibe una hormona que es la catecolol-metiltransferasa y aumenta los niveles de un metabolito de estradiol que es de 2-metoxestradiol. Y ellos, a su vez, activan toda una vía de señalización dependiente del AMP cíclico de proteínas quinasa y fosfolipasa 3 para fosforilar proteínas y acelerar el transporte ovular. Un mecanismo que nosotros llamamos o conocido como mecanismo genómico. ¿No? Sí, la siguiente, por favor. Pero en cambio, cuando la rata se aparea,
estradiol no actúa a través de la membrana plasmática, sino se une a sus receptores en el núcleo, la siguiente, y activa por vía genómica tanto una proteína, la endotelina, y la otra es la siguiente, la calmindina, y hace el transporte ocular. Como pueden ver, el apareamiento es capaz no solamente la respuesta fisiológica es la misma al estradiol, pero la vía de señalización es distinta en las células orientales, ¿verdad? Bien, ¿qué mediador? Esa fue la idea de nosotros. ¿Qué mediador era capaz de modular esta vía o regular esta vía? TNF-alfa. No me acuerdo como las veces que vine detrás a Santiago y le contamos esto a Ricardo, nos pusimos a hablar del sistema inmune. Bueno, nunca hablamos de ciencia, hablamos así y después pero hablamos del sistema inmune. La siguiente. Entonces, ahí salió esta pregunta, ¿no? ¿Cómo el código cambia la respuesta de la viaducto al estradiol de una vía genómica, de una vía no genómica a una vía genómica? ¿Ya? Y estos fueron, la mayor parte de estos trabajos ya fueron realizados en el laboratorio de neurología de la reproducción de la USACH, ¿no? Actualmente estoy ahí. Al mediodía estuvo hablando Ricardo Fujitas, hablando de genética, ¿verdad? Y hablando del genoma. Bueno, ya para esa época ya uno podía tranquilamente secuenciar el genoma y obtener y ver las diferencias entre el genoma de un órgano de una condición y otra condición, lo que se llama los microarrays. Y bueno, nosotros hicimos microarrays de ratas en ciclo y ratas preñadas. La siguiente. Y bueno, sigue nomás porque esto ya es conocido. Y nosotros encontramos dos moléculas asociadas al sistema inmune, el factor de crecimiento transformante beta y el factor de necrosis tumoral. Y vimos a ver qué pasaba con ellos. Si ellos cambiaron la fase de mediar este cambio en el mecanismo de señalización de estradiol. La siguiente. Bueno, entonces las señales asociadas al apareamiento, como hemos visto, la siguiente, ¿no? Los espermatozoides. Los espermatozoides sabemos que son un trabajo que hizo uno de mis alumnos para Bustamante, tanto la inseminación intrauterina con espermatozoides muertos de rata, o la inseminación intrauterina con espermatozoides vivos de hámster, o con una proteína exógena, BCA, eran capaces de cambiar esa respuesta de no genómico a genómico. En cambio, cuando lo hacíamos con un solo oncólogo, de la misma ranita no cambiaba. Por lo tanto, nosotros, con ese experimento, producimos las señales que son señales asociadas a la vía inmunológica, ¿no? De naturaleza inmunológica. Seguimos. Siguiente. Bien, entonces, miramos en el fluido viductal y en el suelo los niveles de TNF-alfa. ¿Ok? Tanto a la 1, a las 3 y a las 6 horas. ¿No? O sea, 1 de la mañana, 3 de la mañana, 6 de la mañana. Ya bueno, ahora tenemos que para el 2013 yo ya tenía tesistas, así que yo ya no nací. Y como pueden ver, en el fluido viductal a las 3 horas post-apareamiento hay un aumento dramático en los niveles de TNF-alfa, ¿no? Cosa que en el suelo no ocurrió, pero en el apareamiento sí. Eso significa que el efecto era a nivel local también. La siguiente. En cambio, cuando vimos los niveles por RT-PCR, los niveles de los mensajeros y el receptor, no vimos cambios. Siguiente, tanto para el receptor 1 como para el receptor 2, no había cambios. O sea, la respuesta probablemente era, la diferencia era por el ligando, el TNF-alfa, más no el receptor. La siguiente, y cuando miramos la proteína, en este caso por inmunofluorescencia, vimos aquí en rojito es lo que se tiñe el núcleo, el del propidio, y en verde la marcación positiva para el receptor de TNF-alfa, tipo alfa, y como pueden ver está en las células epiteliales. Siguiente, tanto en el ángulo como el mismo, y para el receptor tipo beta también está en las células epiteliales. Lo cual, esta señal era compatible con el efecto que tendría TNF-alfa, porque TNF-alfa está en la luz. Por lo tanto, está sobre el receptor, sobre el TNF-alfa, y ahí genera. Debería generar la respuesta biológica. Siguiente. Bien.
Luego vimos que el TNF-alfa era capaz de bloquear el efecto acelerador del metabolito que era 2-metoxistradiol. El TNF-alfa bloqueaba el efecto, o sea, sí, efectivamente el TNF-alfa estaba revirtiendo el efecto de 2-metoxistradiol. La siguiente. Bueno, hicimos ver cómo es un control positivo de TNF-alfa. TNF-alfa por lo general tiende a activar este factor de transcripción del FKB-beta. Y como pueden ver, el núcleo es positivo en FKB-beta luego de la inyección de TNF-alfa, ¿no? Lo cual genera evidencia de que sí, efectivamente, se TNF-alfa inyectados en la activa. Siguiente. En cuanto a TGF-beta1, también vimos un aumento en el fluido brutal. 5 minutos más, Pedro. Siguiente. Una disminución en el biosalpix, también en el suero, ¿no? El TGF-beta disminuye el biosalpix en el suero. ¿Ya? Siguiente, no local, ¿no? El receptor también disminuía, o sea, había una compatibilidad entre el ligando y el receptor con TGF-beta. Siguiente, también vimos la proteína expresada en el epitelio del receptor. Siguiente, pero sin embargo, cuando inyectamos un anticuerpo neutralizante para TGF-beta, no veíamos cambios con respecto a 2-metoxistradiol. O sea, la respuesta celular y molecular estaba, pero al final la respuesta biológica no estaba. ¿Ok? Siguiente. Por lo tanto, nosotros hicimos un modelito para relacionar tanto el TNF-alfa y el TGF-beta. Por lo general, la rata cuando no está mareada, tiene asociado el TNF-alfa. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. Entonces, el TNF-alfa, cuando ocurre el apareamiento, aumenta los niveles del TNF-alfa. Aquí se está apareando en la ratita. El cambio de colores para que se pueda distinguir. ¿Ya? Y siguiente. TGF-beta disminuye. Siguiente. Pero la vía no genómica, siguiente, se apaga. Y siguiente, se activa la vía genómica. ¿Ok? Y ese es el error que tenemos ahora y que hemos ya demostrado, lo que está asociado a TNF-alfa, ¿no? O sea, el sistema inmune también interviene en la fisiología del oviducto. Siguiente. Ya. Todo esto lo vamos a cortar por el programa del tiempo. ¿Verdad? Siguiente ya. Ya no lo podemos discutir más adelante. Porque ya voy a la parte final, no a la presentación final. Que si no, para darle tiempo a los demás colegas. Siguiente. Ya. Eso sí, esto es importante, ellos son los que hacen el trabajo. ¿Verdad? Uno viaja, ellos son los que hacen el trabajo, los tesistas, tanto de pregrado como de posgrado. ¿Ya? Siguiente. Ven ahí, siguiente. Y finalmente, muchas gracias. Ahí estamos Ricardo, creo que eso fue el 2011. Y ahí lo ven a Ricardo en el 92 del Congreso de Nueva. Eso fue una reunión de guía en un curso. Después te regalo una foto. En un curso de guía, el 92. Está Víctor Vargas también ahí, otro viejo conocido nuestro, el Ricardo Palo. ¿Ya? Y cuando vinieron 3 brasileños, 3 profesores brasileños, a enseñarnos los embriones de ratón que ellos le decían camundungo, y siempre que esa palabra. Está el profesor Muro también ahí. No, está Juan Muro. Yo estoy ahí, y ahí está Ricardo. ¿Okay? Bueno, muchas gracias y salud, compadre.